Todos, el día de hoy empezamos esta serie de videos correspondiente a toracostomía cerrada. El día de hoy corresponde a la parte de principios básicos y referencias anatómicas. Y lo que vamos a abordar el día de hoy va a ser un poco de historia, funcionamiento del pleurovac, las indicaciones para su colocación y referencias anatómicas. Vamos a abordar un poquito de historia, una única diapositiva para escribirla. El primero que utilizó este tipo de intervención fue Hipócrates y lo utilizó con tubos metálicos un poquito brusco para evacuar un empiema. Después de él empezaron a utilizarse drenajes abiertos mediante la resección de costillas, aunque eso tuviera muchas complicaciones y alta mortalidad. Fue hasta 1920 que se utilizó el primer tubo de caucho de goma y Playfair en 1875 drenó un empiema con un sistema conectado a una trampa de agua. Aquí empezamos a tener las trampas de agua. En 1918, por fin, se determinó que el drenaje cerrado era el de elección, ya que disminuía la mortalidad cuando se utilizaba este y bajaba desde un 30 a un 3%. Fue Hope hasta 1952 que describió el sistema con 3 frascos que utilizaba succión, muy parecido al que utilizamos actualmente. En 1960 se empezaron a utilizar los tubos de plástico y hasta 1970 y empezaron a fabricar diámetros diferentes de tubos desde 6 French hasta 40, aunque es bien conocido que los más utilizados son los de 28, 32 y 33 French, 36 French. Actualmente tenemos varios materiales que utilizamos para los tubos de tórax, que son de plástico, polietileno, cloruro de polivinilo y elastómetro de silicona. Bueno, ahora entramos en la sección del funcionamiento del pleurovac y para entender cómo funciona el pleurovac hay que recordar al menos lo básico de las presiones y las capacidades del pulmón, así como las presiones que se manejan dentro de él mismo. Vamos a dar un repaso breve de los volúmenes del pulmón. Volumen corriente es el volumen de aire que entra y sale del pulmón en una respiración normal, aproximadamente 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen que podemos meter a los pulmones después de una inspiración eh, máxima, después de haber inspirado lo que es lo que inspiramos en una inspiración normal. Este más o menos es de 2.500 mililitros. El volumen de reserva expiratoria va a ser aquel que podamos, volumen de aire que podamos expirar o sacar de los pulmones después de una expiración normal. Y el volumen residual es un volumen de aire que no podemos sacar de los pulmones y generalmente le da la forma al pulmón y nos hace que se mantenga con, pues sí, con la consistencia que naturalmente tiene el pulmón. La capacidad inspiratoria va a ser volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Capacidad residual funcional va a ser la suma del volumen residual más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital va a ser la suma del volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Y la capacidad pulmonar total va a ser la suma de todos los anteriores. También hay que tomar en cuenta eh, pues las presiones que maneja el pulmón al momento de ejercer la inspiración o la expiración. Muy bien, para explicarles esto hice esta imagen un poquito más grande y les puse un GIF de pues la respiración como tal. Ahora, retomando, tenemos una presión barométrica o del ambiente externo de 760 milímetros de mercurio. Dentro de la cavidad torácica tenemos una presión alveolar de 760 milímetros de mercurio y una presión pleural de 0 cuando nos encontramos en capacidad funcional residual. Es decir, que no estamos ni inspirando ni expirando. Durante el esfuerzo de la inspiración, todo nuestro sistema de la pared torácica muscular empieza en acción, los músculos empiezan a permitir la expansión del tórax y tenemos una presión de las pleuras de -10.
Esto y todo el trabajo torácico en conjunto producen una disminución de la presión alveolar hasta 750 milímetros de mercurio, por lo cual se facilita la entrada de aire para pues poderlo poner en funcionamiento dentro de nuestro cuerpo. Durante la expiración, en cambio, toda nuestra cavidad torácica y nuestros músculos respiratorios, al igual que el diafragma, pues ayudan a que disminuya el volumen de la cavidad torácica y hacen una presión sobre la cavidad y, pues, torácica y los pulmones, por lo cual aumenta la presión de las pleuras hasta un más 10 y también pues aumenta la presión alveolar hasta 770 milímetros de mercurio, lo cual facilita la expulsión de aire, ya que la presión barométrica pues es menor. Todas estas presiones deben de estar en perfecto control y perfecta armonía. Si es que hubiera una disrupción de la pared torácica, se perdería este control que tenemos sobre la presión positiva y negativa producida sobre los pulmones y aumentaría la presión de las pleuras y esto puede producir lógicamente un colapso pulmonar. Y bueno, aquí tenemos una imagen patológica para explicar lo antes dicho, donde pues se pierde la trama bronquial del hemitórax derecho, se ve el pulmoncito colapsado y pues muchísimo más radiolúcido el pulmón derecho que el izquierdo. Esa es una imagen clásica de un neumotórax. Y pues en este caso hoy pues no tenemos el cuadro clínico para determinar la etiología, pero sí sabemos que muy probablemente la presión pleural esté muy por encima de lo normal, que pues lo normal en un momento en que no estamos realizando nada es de cero, como vieron en diapositivas anteriores, y que cuando estamos en la expiración es de más 10 únicamente, o si lo traspolamos a centímetros de agua, sería de 8 en inspiración, menos 8 y menos 2 centímetros de agua en la expiración. Y en este punto probablemente esté mucho por encima de lo normal la presión que está ejerciendo la pleura, bueno, en el espacio, la presión que se está ejerciendo en el espacio pleural y está produciendo entonces que se colapse el pulmón. En este caso, pues está indicada que coloquemos la sonda endopleural para poder eliminar todo este aire y por ende también disminuir la presión ejercida hacia el pulmón y poder pues obviamente normalizar la fisiología del pulmoncito y poder llevarlo a su recuperación en el menor tiempo posible. Ya hablamos de la fisiología pulmonar básica, ahora vamos a hablar de los sistemas de recolección. Existen sistemas pasivos y sistemas activos. De los pasivos, los más populares son la válvula de Heimlich y el sello de agua con una o dos botellas. Esta válvula es una válvula unidireccional que evita el retorno de cualquier cosa que pase, dígase aire, agua o sangre. eh, y pues lo va a recolectar en una bolsita recolectora, que no es tan utilizado en México, sí existe su uso en otras entidades, en otros países. El sello de agua con una o dos botellas, pues aquí está, una botella, dos botellas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una botella, pues único, son dos tubos que van a la botella herméticamente sellada, que el tubo pleural va directamente a la botella al tubo que está por debajo del agua y pues una vez que está drenado hacia el agua, salen las burbujas a través del agua en forma de burbujas y llega hacia el resto del recipiente. El problema es que si se sube demasiado, no sé, digamos que tiene sangre en la cavidad pleural y esta es arrastrada al tubo y este tubo aumenta dramáticamente el nivel del sello, porque pues es el único frasco que hay, allá no va a funcionar, porque sería demasiada la presión que existiera sobre el tubo este y aumentaría la presión de este lado y pues entonces pues no podría salir, se quedaría en el tubo o en la cavidad torácica. Este nivel de 2 centímetros de agua, pues ya está estudiado que es el nivel perfecto para proteger al pulmón de que se regrese
el aire drenado o el agua drenada, aunque existiera un movimiento de presiones acá en el pulmón. Esto es la manera más fácil de la que se la puedo explicar, ¿sí? Por el otro lado, tenemos el sistema de dos frasquitos o dos botellas. En el primero, pues este lado está el paciente, está el tubo torácico, el tubo de drenaje y está aquí recolectando sangre o líquido, lo que sea que esté en el pulmoncito. Y en este otro está el sello de agua. ¿Por qué es más ventajoso este? Porque en este aquí se está recolectando todo el líquido, evitando que caiga directamente sobre el sello de agua, que pues nos pueda producir una merma que ya no funcione el sello porque se acumule demasiado, como les dije en el primer frasco. Y por su parte, el aire va a estar viajando, no va a pasar, no necesita pasar hasta acá, va a pasar directamente de ese tubo a este otro tubo y ahora sí que llegando aquí, sí te va a tener que salir en forma de burbujitas para poder llegar hacia el exterior. Como nada más son dos frascos, pues es pasivo, despacito, como va saliendo. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona el de tres botellas en la siguiente diapositiva. Por su parte, los drenajes digitales, pues van a estar, no necesitamos estar poniéndole líquido a cada uno del Pleurovac, sino que ya todo está automatizado. Es para hospitales que ya tienen sistemas muy avanzados o pacientes que están muy delicados, que necesitan estar vigilados de manera muy estrecha. El sistema de drenaje balanceado es para pues pacientes también que están en terapia intensiva, pacientes que necesitan vigilancia más específica y que, bueno, tiene ciertos parámetros especiales que no tienen el Pleurovac convencional. La derivación de pleuroperitoneal, pues es la que les mencionaba que pues se utiliza en pacientes oncológicos que van a estar drenando de manera constante y que probablemente no se le pueda quitar la sonda. Ahora hablando del sistema de las tres botellas, que uno es uno de los cocos de la mayoría de los estudiantes de medicina y que también te preguntan en todas las áreas clínicas cuando tocas por neuro, por neumo, por cirugía, por cardio, pues esto te lo preguntan. Cada vez que vas a poner un pleuro te van a volver a preguntar este sistema de las tres botellas que ya les he ido explicando conforme vamos pasando las diapositivas. Ya les dije, está el paciente por este lado, llega el tubo de tórax conectado a, por ejemplo, al primer frasco o en este caso a lo mejor al pleurovac y ese frasco va a servir para recolección de líquidos. Esa botella va a estar drenando líquido, va a estar drenando sangre, va a estar recolectando todo lo que sea líquido. En cambio, si también tenemos aire dentro de la cavidad pleural que tengamos que también estar drenando, ese aire va a pasar fácilmente hacia la segunda botella. Al llegar a la segunda botella va a poder pasar fácilmente los 2 centímetros de agua y va a subir hacia la superficie en forma de burbujas lentamente. Estas burbujas van a viajar hacia el tercer frasco y gracias a la succión, que esto sí está mucho por debajo, lo ponemos ya si se acuerdan, de 15 a 20 centímetros. Gracias a la succión va a pasar también todo esto y va a salir a la superficie también en forma de burbujas. Todo este sistema lo va a pasar el aire en formita de burbujas y toda la recolección de líquidos, ya sea en piema, ya sea por un derrame pleural o sea sangre, va a estar recolectado en el primer frasco todo el líquido. Eso no va a pasar para este lado. ¿Cuáles son las indicaciones para colocar una sonda endopleural? Pues bueno, va a ser en caso de neumotórax, hemotórax, derrames pleurales, empiemas, quilotórax y fístula broncopleural, aunque este tema está bastante aparte, es un tema. Dentro de los neumotórax podemos sospechar de muchos tipos diferentes. Puede ser que sean pacientes que tengan un neumotórax primario o secundario a alguna otra cosa, o de origen traumático, o de origen iatrogénico, pacientes que están ventilados por barotrauma, pacientes con neumotórax extensión después de descompresión con aguja, pacientes que tienen neumotórax espontáneo secundario o en pacientes mayores de 50 años, etc. Hemotórax, origen traumático, solo combinado con neumotórax o de causas médicas, iatrogénico,
derrames pleurales, benignos o por falla cardíaca, paraneumónicos, hasta incluso malignos o posquirúrgicos. Otros van a ser empiemas, quilotórax y ya lo que les había mencionado, ¿no? ¿Cuándo está contraindicada la sonda? Pues como tal no hay contraindicaciones absolutas, pero sí hay contraindicaciones relativas o consideraciones a tomar en cuenta. Hay pacientes en los que pues están mal hemodinámicamente o tienen los tiempos de coagulación muy prolongados o que tenemos que vaya, que el hecho de ponerle la sonda puede que ponga en riesgo su estado actual, pero que a lo mejor y si no se la pone está en riesgo su vida. Otros pacientes son a lo mejor en los que sospecha una neoplasia o que no tienen ningún estudio previo de por qué está pasando, por qué le pasó lo de tener un, no sé, empiema o un derrame pleural, en los que valdría la pena estudiarlo antes o tomarle primero una toma, ¿sí? Una toracocentesis previa, diagnóstica terapéutica, antes de determinar la necesidad de ponerle un, una sonda endopleural, o a lo mejor ti ya pues escalar directamente y ya después hacer otro tipo de intervención con la ayuda de los servicios de cirugía cardiotorácica. Pero bueno, entonces casi no tiene contraindicaciones absolutas, más bien son relativas y las indicaciones pues son bastantes. Las referencias anatómicas realmente no es difícil determinar dónde se va a realizar nuestra toracostomía encerrada o la colocación de sonda endopleural. Vamos a basarnos en esta ocasión en lo que menciona la TLS en su 10ª edición, que va a ser que pongamos la sonda en el triángulo de seguridad correspondiente a aquel que se forma entre el pectoral mayor y el dorsal ancho a la altura de la base de la quinta costilla. Entonces nuestra sonda se va a poner entre la cuarta y quinta costilla, entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Y esto queda obviamente dentro de nuestro triángulo de seguridad. Hay que tomar en cuenta también al momento de hacer la disección dónde queda el paquete neurovascular más importante, que es el costal, y es en el borde inferior de la costilla. Por lo tanto, al momento de hacer la disección, es preferible hacerlo en el borde superior de la costilla, mm, ujú, para evitar la lesión de estos, que son los más grandes, la arteria, la vena y el nervio intercostal. Si bien hay ramas colaterales, estas van a ser muchísimo más pequeñas que las que podríamos lastimar al momento de ejecutar y manipular esta área. Y bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho. Por favor, compartan mi contenido, denle me gusta y pues quédense para la serie del resto de los videos para que aprendan mucho y que les sea de mucha utilidad en su práctica diaria. Hasta luego.